de la aceptación y el amor propio. De eso vamos a estar hablando el día de hoy, en nuestro último día del Reto Fénix. Y el Reto Fénix fue creado precisamente para que tú puedas tener las mejores herramientas para llegar a los objetivos de este año, para que tengas un año mucho, mucho mejor que el año pasado y que tú seas ese gran aliado para para cumplir esas metas. Entonces, en el día de hoy, como te digo, vamos a estar hablando acerca de aceptación y amor propio. Vamos a darle paso a Instagram porque recuerda que el Reto Fénix lo estamos transmitiendo a través de Facebook y YouTube. ¿Ve? Facebook e Instagram, ya estoy equivocada. Y lo vamos a subir a YouTube al finalizar el reto. Entonces lo vas a poder encontrar en mi YouTube, en el Instagram o en Facebook. Así que mira la grabación en la mejor, pues en la parte que sea mucho más fácil para ti. Voy a dar paso a las personas en Instagram para ya empezar directamente con nuestro día número 7, el último día del reto. Y aquí estoy teniendo complicaciones un poco. Listo. Ya estamos dando paso a las personas en Instagram. Y mientras tanto me puedes comentar por ahí. Aceptación y amor propio son las dos últimas grandes herramientas que te voy a brindar en este reto para que puedas cumplir tus metas, siendo tú el mejor aliado para esto, creándote a ti mismo como el mejor aliado. Entonces, estaba comentando aquí a las personas de Facebook que me puedes ir escribiendo ahí cuál ha sido ese aprendizaje. Precisamente hoy la última pregunta que puse en las 3 preguntas que te he brindado cada día es cuál ha sido ese aprendizaje que más ha resonado contigo. Porque cuando tú reconoces ese aprendizaje, entonces de todas las cosas que yo te dije aquí, tanto en la semana que hicimos en diciembre como en la semana que hemos hecho el día de hoy, con que tú digas y me comentes o expreses uno de esos solo aprendizajes, eso te va a permitir poder integrarlo mucho más a ti, poder apropiarlo y poder asimismo llevarlo a la acción. Claro, es mucho más complejo como llevar todo el contenido, pero con una sola cosa que tú hagas diferente este año va a ser un año totalmente diferente para ti, va a cambiar un montón. Entonces, vamos a dar paso ya a nuestro día número 7. Y como te dije, vamos a estar hablando acerca de aceptación y amor propio. Pero quiero retomar un poco el día de ayer porque el día de hoy está muy ligado a lo que hablamos el día de ayer. El día de ayer estuvimos hablando acerca de fortaleza mental e introspección y cuál es esa importancia que tiene esa relación conmigo para poder ser mucho más fuerte mentalmente, tomar decisiones que en algún momento tal vez me son difíciles y cómo puedo mantenerme tomando esas decisiones hasta que ya se las pueda apropiar y las pueda ligar con algo que me genera placer y como algo, como un beneficio para mí misma y así ya sea más fácil tomarlas. Y también te comenté la importancia de la introspección para que puedas generar este cumplimiento de estas metas que te pusiste este año mucho más sostenible en el tiempo. Porque cuando haces cambios abruptos, te lo dije la semana pasada, ayer, cuando haces cambios abruptos, lo que pasa es que puede que lo hagas una semana, 2 semanas, 3 semanas máximo y eso, y a la cuarta ya estás cansadísimo, cada día lo terminas peor, cada día, no sé, como que tienes más sueños, estás más distraído y es porque toda la energía tú se la estás poniendo a tomar estas decisiones difíciles de seguir una rutina más estricta o seguir unos hábitos más estrictos con el fin de sí, voy a cumplir mi meta del año. Pero termina siendo algo vacío y que no disfrutas. Pero cuando estás a partir de lo que has introspectado, de lo que eres tú, de lo que te conoces a ti mismo, puedes generar hábitos y estrategias que van a ser placenteras para ti, ¿sí? Y precisamente todo esto lo podemos empezar a hacer cuando empezamos a generar aceptación. Y aceptación con respecto a aquello. Ayer te decía que responder la pregunta de quién soy yo
es algo muy complejo. ¿Por qué? Porque tenemos polaridades, ¿sí? Porque somos seres mucho más allá de lo que podemos describir con palabras. Y precisamente esas polaridades siempre las vemos en nosotros, entonces suele suceder que hay que en algún momento tú haces algo y alguien te dice, no, pero tú si tú no reaccionas así, ¿qué te pasó? Y es que si reaccionas así, eso es parte de ti, pero normalmente no lo haces porque por alguna razón lo has puesto como esa parte de sombra. Y aquí quiero que te voy a explicar un poco, voy a estar hablando acerca de lo que nosotros mostramos, que es como esa parte que nosotros tenemos en la luz, que es esa parte que nosotros siempre estamos hablando, entonces ahí entra el autoconcepto, el concepto que yo tengo de mí mismo o de mí misma y digo, sí, en ese soy yo y esto es lo que yo me considero. Entonces ahí entra cuando te preguntan, bueno, ¿y tú cómo eres? ¿Tú quién eres? Entonces tú respondes, yo soy una persona aplicada, una persona estudiosa, soy muy tierna, un poco regañona o algo así. Entonces ahí toda esa parte del autoconcepto empieza a entrar en esa parte que es la que normalmente tú muestras. Pero cuando yo me refiero a la sombra, es como la parte que nosotros ponemos que está un poco más oculta porque no la necesitamos siempre. O también normalmente la ocultamos porque no ha sido aceptada en la sociedad. Entonces vemos, ay, no sé por qué reaccionó así. Y tal vez nos sentimos juzgados. Esa es una de las razones por las que puede terminar en la sombra. También puede terminar en la sombra porque sencillamente no es algo que necesitemos en este momento. Entonces, la sombra no es algo negativo, la sombra es sencillamente una parte de ti. Y por eso hoy estamos hablando de la aceptación. Porque cuando empezamos a hablar de introspección, empezamos a hablar de conocerme más a mí, de conocer quién soy, de conocer cuáles son mis habilidades, cómo me puedo describir, entonces puede que dentro de nosotros pueda venir una voz de, no, pero yo porque soy así, y me empiezo a juzgar ese otro lado mío, ¿m? Ese otro lado que existe, porque si no existiera tampoco podrías ver el lado que siempre muestras. Si tú todo el tiempo fueras puntual, ni siquiera lo reconocerías como puntualidad. ¿M? Por eso existen las polaridades en este mundo, pero bueno. Entonces, existe para que asimismo se pueda resaltar esa luz. Entonces empieza esa vocecita a decir no, y hola, por ahí me saludan. Entonces empieza a decir no, esto está terrible, o no, tú porque eres así, y me empiezo a juzgar y a juzgar y a juzgar. Entonces, aquí viene la importancia que tiene el poder aceptar y el poder empezar a generar hábitos también de amor propio, que dentro de esos hábitos de amor propio está la aceptación, aceptar esa parte y esas partes que a mí me conforman, sí, me conforman. Porque cuando no las acepto, entonces más que las voy a conocer para poder utilizarlas o para poder volverme el mejor aliado de mí, el poder cumplir mis metas de la mejor forma, el poder disfrutar todo el camino, lo que voy a empezar a hacer es, voy a conocerme y me termino juzgando y me termino generando más ansiedad y justamente hace como 2 días le envié un mensaje a una de las personas que estuvo en Entra tus raíces y sana la relación contigo, porque tiene un compromiso total con su proceso y siempre me manda cómo va progresando y te lo agradezco muchísimo. Pero entonces me decía, no, es que necesito, no me decía necesito, decía, no, es que tengo que hacer esto. Tengo que encontrar cuál es esa parte que a mí me está generando malestar. Y porque si no, pues para poder estar bien, no me dijo si no, me dijo para poder estar bien, literalmente me dijo así, tengo que encontrar esta parte para poder estar bien. Entonces yo le decía, el decir tengo es ya ponerme una obligación a mí. Y el decir para poder estar bien, estoy condicionando el estar bien, el poder disfrutar estas cosas. Entonces sencillamente estoy juzgando y no estoy aceptando esa otra parte que de alguna u otra forma me estaba protegiendo, sino que estoy juzgándola y quiero sacarla de mí.
¿Mm? Y quiero decir, bueno, no, no, ya, tengo que sacarla y ya. El poder aceptar, es poder reconocer, bueno, sí, esta parte está en mí y me está protegiendo. Aún no reconozco de qué me está protegiendo, pero entonces la acepto y empiezo a observar, a ser observadora de lo que sucede y de mí misma para poder empezar a generar cambios. Porque si yo lo digo con el deber o la obligación, sencillamente me va a generar ansiedad. Y es una condición, una condicionalidad de esta parte. Entonces, hay mucha diferencia en el poder conocerme y enjuiciarme o criticarme y el poder conocerme y comprender todo lo que soy y a partir de ahí generar estrategias para crear, para poder generar estas metas y conseguir estas metas de este año. Entonces, aquí entra toda la importancia de practicar esta aceptación y el amor propio. ¿Cómo practicar la aceptación? Viene muy ligada con el ejercicio que te comentaba el día de ayer. Lo más importante es que tú puedas reconocer esa parte de ti, que tú puedas expresar cómo te sientes a partir de esa parte. No, es que esa parte no me gusta, esa parte me da miedo, o esa parte, sí, mira que es chévere, mira que me está protegiendo. Y además de expresar y el poder reconocer cuál es esa emoción que te está generando, el poder también reconocer cuál es la funcionalidad de esta parte. La funcionalidad de la sombra o de este aspecto que tienes en la sombra. La funcionalidad que te ayuda muchísimo cuando dices, bueno, voy a agradecer por ella. ¿Y por qué agradezco? Bueno, es que en tal punto esta parte me ayudó. Entonces, por eso te digo que va muy ligado con el ejercicio de ayer, expresar y agradecer. Las dos cosas que hacíamos al inicio con la hojita que te dije que hicieras ayer. Entonces es muy diferente el juicio y la comprensión. Y esto influye, empieza a influir también en la fortaleza mental, es decir, en la voluntad que yo voy a tener. En toda esta parte que yo te decía, es que se nos puede fatigar la voluntad y se nos puede hacer más difícil empezar a tomar estas decisiones. Entonces, cuando yo empiezo a aceptar también esa parte, me puede ayudar muchísimo también a tener esta fortaleza. Y fortaleza no solo en voluntad, sino fortaleza en aumentar esa confianza en ti y así ser como, es como si estuvieras blindado o blindada frente a diferentes críticas u opiniones que te den en el contexto, porque es que normalmente cuando recibimos opiniones, podemos decir, puede pasar que lo estén diciendo con la mejor perspectiva y la mejor como intención del mundo, pero finalmente tú la estás recibiendo como algo que no, tal vez no era tan chévere o no me están criticando. Esto pasa mucho, sinceramente, que a veces sentimos como que puede que nos estén criticando, pero en realidad luego sentimos, pero en realidad la otra persona no lo estaba haciendo, como que no era, esa no era su intención. Entonces vamos a estar mucho más blindados. ¿Por qué? Porque es que cuando yo ya me acepto, yo empiezo a reconocer y a tener cuando ya me acepto, teniendo introspección, empiezo a tener una mirada crítica, no solo de mí misma, sino que esa mirada crítica la voy a empezar a tener con las otras cosas. Y entonces viene lo que yo les decía al inicio de la semana, de que ya podemos empezar a preguntarnos, esta persona, esto que me está generando, lo que me está diciendo esta persona, ¿viene totalmente de mí ese miedo? ¿Viene totalmente de mí? ¿O viene porque esa persona me lo está como proyectando? Hola, hola, los que me saludan por ahí me decían que unos ya habían cambiado por algunas clases. Qué chévere, qué chévere. Entonces, por aquí, vamos en cómo esto nos puede ayudar en nuestra fortaleza mental. Entonces vamos a empezar a obtener esta confianza mucho más, porque es que si yo me acepto, se me va a hacer mucho más fácil empezar a ver la aceptación en los otros.
¿Mm? Entonces la aceptación inicia por nosotros mismos. El amor inicia por nosotros mismos. Si yo no amo lo que soy y si yo no acepto lo que soy, va a empezar a haber críticas en todos los otros. Y por eso te digo, suele suceder mucho que a veces dicen las cosas con una intención diferente como las recibimos. Por eso la comunicación es tan delicada. Es muy, muy delicada la comunicación. ¿Mm? Entonces nos podemos empezar a blindar frente a las miradas frente a los otros comentarios. Luego, esto como me va a empezar a ayudar a cumplir mis metas, que es como el fin total, el fin último de esto. Y es porque me voy a empezar a cambiar en la forma en la que voy a lidiar con la incertidumbre. ¿Cómo así? Normalmente, todo el tiempo, normalmente no, todo el tiempo nos estamos enfrentando a incertidumbre, a decir qué va a pasar. No sabemos cómo es el futuro. Y como dicen por acá, no sabemos qué nos depara el futuro. Y eso es algo que es intrínseco de la vida. Así como el dolor es intrínseco de la vida, el no saber qué nos depara el futuro es intrínseco. Y a veces lo que hace, y a partir de ahí es donde viene el miedo, donde nos empieza a generar el miedo o la ansiedad, porque empezamos a decir, no, entonces, ¿qué puede pasar? No, es que si pasa esto, si pasa lo otro. Y esos son pensamientos que hacen parte de la ansiedad. Bueno, ¿cuáles son las opciones? Y normalmente se piensan las peores. Y nos empieza a generar ansiedad, nos termina generando o un ataque de pánico u otras cosas. O nos empieza a generar miedo y nos paraliza. Entonces, si yo me puse de meta aumentar mis ingresos en un, no sé, un 50% y entonces empiezo a ver, no, pero entonces, ¿qué tengo que hacer? Ay, no, pero es que yo no puedo hacer eso, yo no puedo hacer eso. Y me empiezo a decir esas cosas y tras de eso lo veo tan lejano, no sé cómo va a resultar, no sé qué va a pasar conmigo, no sé si voy a fracasar, que el miedo sencillamente digo, no, mejor lo voy a hacer mañana, lo voy a hacer mañana y empezamos a posponer, ¿no? Y termina el año, termina el 2021, llegamos a diciembre del 2021, ¿qué hice este año? Y terminé haciendo lo mismo que el año pasado. Entonces, precisamente el poder empezar a aceptar lo que soy, lo que me va a empezar a brindar es herramientas para poder lidiar con la incertidumbre. Normalmente el miedo a lo que viene suele venir a lo que viene suele venir de no sentirme preparada para responder. Entonces lo que te decía, me empiezo a llenar con el pensamiento de no, yo no puedo hacer eso, yo no puedo hacer eso, yo no puedo hacer eso. Pero si yo conozco cuáles son mis herramientas y cuáles son mis cualidades, mis habilidades y cuáles no, entonces puedo decir, eso sí lo puedo hacer, eso no lo puedo hacer, pero entonces conozco a tal persona que sí lo puede hacer y me puede ayudar. Y empiezo a crear una mente que me ayuda a responder de una manera diferente a la incertidumbre. No a quedarme paralizado ni paralizada, sino a responder, a actuar, que eso es lo que yo quiero que hagas ahora, no reaccionar a lo que me brinda el futuro, a lo que me brinda el día a día y a apagar incendios, como le dicen los emprendedores, sino a generar acciones para poder llegar a esa meta que te propusiste este año. Entonces, todo es a partir del reconocimiento de mis herramientas. Y hay cosas que nosotros tal vez no consideramos como una herramienta que nos puede ayudar, que es esa parte o esa sombra que tal vez en este momento no estamos aceptando. No, es que yo soy muy ansioso, o eso me parece terrible, ¿no? Supuestamente, que alguien diga, no, es que yo soy muy ansioso, todo el tiempo estoy pensando en el futuro. Bueno, está bien, cierto. Ahí siempre se dice como que todo es venenoso dependiendo de la dosis, ¿no? Entonces todo es terrible dependiendo de la dosis. Bueno, entonces, ¿qué tanto debo pensar en el futuro y cómo puedo empezar a hacer para que en otros momentos pueda estar en el presente? Y hay muchas estrategias, ahorita existen muchas metodologías para eso. Si quieres conocer alguna me puedes escribir en el interno y te comparto algunas. Pero la idea es, bueno, entonces como también esta ansiedad o este pensar tanto en el futuro, es que ni siquiera es ansiedad, es pensar mucho en el futuro, pensar tanto en el futuro, lo que hace
cómo me puede ayudar tal vez para hacer ejercicios y ver cómo me puedo preparar para las cosas que pueden venir, para responder muchísimo mejor, entonces empiezo a encontrar utilidades para esto. Y lo que nos termina haciendo es convirtiéndonos a nosotros en el mejor aliado para cumplir nuestras metas del 2021. Para llegar a cumplir y a ver ese año y esos resultados que nosotros nos proponemos este año. Entonces, ya quiero cerrar esta sesión o este taller diciéndote dos cosas. Uno, hay tres grandes herramientas que las mencionan en un libro que te lo voy a recomendar hoy, que lo puedas leer o que puedas escuchar el audiolibro. El audiolibro yo lo escuché en Spotify, si te sirve, lo puedes encontrar ahí, que es El Caballero de la Armadura Oxidada. Es muy fácil de leer o de escuchar, es una historia. Pero te va a enseñar muchísimo y nos brindan ahí tres grandes herramientas que quiero compartirtelas el día de hoy porque sintetizan de las cosas que te he estado comentando, y es el silencio como el espacio de introspección que yo te he venido a estar hablando ayer, el conocimiento, bueno, si yo, no solamente el conocimiento mío, sino también el conocimiento que yo deba tener para otras cosas, ¿sí? Entonces, cuando se habla del conocimiento en ese momento, se habla de empezar como esta, ¿cómo se llama? Como, como esa curiosidad que hay, ¿sí? Como la curiosidad por otras cosas y también el conocimiento en general del mundo. Porque cuando entonces yo empiezo a ser curiosa y empiezo a querer conocer muchas cosas, empiezo también a desarrollar esta mirada crítica de la que te estaba comentando. Entonces todo va a ser mucho más fácil. Y el tercero es la voluntad, que ayer hablamos muchísimo de la voluntad. Si te perdiste, el live de ayer está ahí en el perfil. Si quieres, puedes ir a ver todos los en vivos que hemos hecho. Han sido 7 días. Lo empezamos a hacer en diciembre y también estuvimos haciéndolo esta semana. Y la segunda cosa que te quería comentar es con respecto de la aceptación. ¿Cómo aceptar? ¿Cómo empezar a aceptar? Expresar y agradecer. Expresar qué es lo que me está generando y agradecer. Y algo y te termino diciendo esto, que es algo que yo siempre le digo a las personas, no solo que están en Entra tus raíces o que participaron del taller, sino también a las personas que hacen sesiones conmigo personalizadas. Todo depende de ti, y que tú hagas algo ahorita no significa que, entonces ya sencillamente, ya a mis 25 años me encontré conmigo misma y entonces ya a los 70 años voy a decir, no, es que yo a mis 25 me encontré conmigo misma y por eso sigo en conexión conmigo. Sí, eso es una tarea de todos los días, no de, entonces, no sé, me voy a echar 1 o 2 horas todos los días pensando en mí. No, de todos los días, de 10 15 minutos, en la que tú puedas hacer ese espacio de introspección, en el que tú puedas fortalecer ese canal contigo mismo, ese canal como con tu fuerza interior, y asimismo ir potenciando todo. Hay algo maravilloso de nosotros, y es que como somos seres holísticos, como te decía ayer, todo influye a todo. Entonces, cuando vamos fortaleciendo una sola cosa, se va fortaleciendo todo. Entonces, tú empiezas a fortalecer la introspección y empiezas a fortalecer tu autoestima, tu amor, empiezas a generar más amor propio, empiezas a generar más aceptación y empieza a florecer. Entonces, 10, 15 minutos que hagas, puedes tomar la estrategia que te dije ayer del papelito o leer libros acerca de estos temas, como desees, incluso artículos. Eso ha sido todo, tanto por el día de hoy como por este reto. Te agradezco por haberme acompañado durante estos 7 días. Si no has visto los 7 días, puedes ver los otros 6 días ahí en mi perfil, en el perfil de Facebook también, si estás en Facebook, o en YouTube a partir de la próxima semana. Así que no es más por hoy. Si tienen alguna duda, me pueden enviar y pues nos seguiremos viendo. Adiós. Y por aquí, Facebook, muchísimas gracias por acompañarme. Por ahí me habían saludado, hola, hola, hola. Y
No es más por hoy. Nos seguiremos viendo, seguirán sabiendo de mí por aquí y espero que sigan conectados. Bye.